Buenas noches a todos ustedes. Con gusto estamos nuevamente en esta transmisión de nuestros ejercicios cuaresmales. Quiero pedirles una disculpa. El día de ayer tuvimos algunos problemas técnicos. Por lo mismo no se pudo transmitir en vivo y el video que se subió ya un poco tarde, pero ustedes pueden seguir escuchando y compartiendo esta reflexión. Pueden entrar a nuestra página y ahí está la reflexión del día de ayer. También lo pueden encontrar en la página, en el canal de YouTube de nuestra parroquia, que se llama Parroquia San Felipe de Jesús. Bien, sin más preámbulo, demos inicio a este cuarto día de reflexión de nuestros ejercicios cuaresmales. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios. Le consagramos a Dios este momento. Le pedimos que Él nos asista con la fuerza de su Espíritu para que abra nuestros corazones y podamos ser dóciles a su palabra. Envíanos, Padre bueno, tu Santo Espíritu, para que lleguemos a comprender la riqueza y la grandeza de la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús. Que aprendamos a ser siempre agradecidos por este gran don que nos regalas, el don de la salvación. Danos, Señor, un espíritu humilde y sencillo para reconocer las grandezas de tu amor. Madre Santísima, acompáñanos en este momento de reflexión. Intercede por nosotros, que experimentemos tu mano amorosa, que nos conduce siempre hacia tu Hijo. Todo esto lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre una dimensión esencial de nuestra vida cristiana y de nuestra oración. Aprender a dar gracias a Dios. La gratitud es un detalle humano y es un signo de educación. Desde que estamos pequeños, en nuestras familias se nos enseña a dar gracias. Cuando alguien te hace un favor, te enseñan en casa a decirle gracias por este favor que me hiciste. Quizás, no sé, cuando vas a pedir algún servicio a una tienda o en alguna otra circunstancias, cuando recibes aquel beneficio que solicitaste, habitualmente le decimos muchas gracias. La gratitud es signo de educación. Una persona que sabe dar gracias, decimos, qué persona tan educada, tan fina. Y la gratitud también es signo de una persona que tiene un corazón humilde y sencillo. Solamente el sencillo, el humilde, sabe dar gracias.
porque reconoce que aquello que recibe lo recibe como un don indebido, porque se nos quiere dar aquello gratuitamente. Aunque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo cuando pido un servicio, pues yo pago por ese servicio. Sí, hermano, pero el tiempo que empleó aquella persona para darte ese servicio, el esfuerzo que hizo, pues no se lo pagas con dinero. El don, el trabajo que hacen por nosotros, que hacen en favor nuestro, no lo podemos restituir con dinero. Podemos mostrar nuestro corazón agradecido cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos presta un servicio. Podemos reconocer que aquel servicio que nos ofrecen es un don, es un regalo. Y tenemos siempre que mostrar nuestra gratitud. Gracias. O cuando, no sé, en casa, que es algo que quizás muchas veces hemos olvidado hacer, dar las gracias. Yo no sé si en todas las familias, pero sería muy de alabar que después de que tu mamá te sirvió los alimentos, cuando terminas de comer puedas acercarte y decirle a tu mamá, gracias por esos alimentos que me diste, estuvieron muy sabrosos. Reconocer el esfuerzo que aquella persona hizo para que tú estuvieras bien. No sé, cuando alguien en tu familia te hace un favor, que puedes decirle, oye, gracias por esto en que me ayudaste. El Papa Francisco, en una de sus catequesis, nos daba 3 consejos básicos para una buena relación familiar. Lo primero que nos decía el Papa, aprende a ser agradecido en tu familia. Aprende con humildad a dar gracias por los beneficios, por los favores, por el servicio que te han ofrecido. Segundo elemento que el Papa subraya para una buena convivencia familiar, aprende a pedir permiso para no ser invasivo. Es decir, por ejemplo, oye, ¿puedo usar esto? ¿Puedes tú hacerme este favor? ¿Sí? Para no ser invasivo con tu tiempo, con tus ocupaciones. ¿Puedo entrar a esta parte? ¿Sí? Aprender a pedir permiso para que no seas invasivo en el espacio, en el tiempo, en las necesidades de otra persona. En familia se debe pedir permiso. Y la otra actitud que el Papa nos enseña para una sana convivencia familiar es aprender a pedir disculpas. Todos nos equivocamos, a momentos todos tenemos malos ratos, y aprender a decir, oye, discúlpame, me equivoqué, no debí de haberte tratado así, no debí de haberte alzado la voz, no debí de haber tenido este arranque de ira, esta desesperación, discúlpame. Es entonces que vamos ejercitándonos en la humildad y en la sencillez. Cuando damos gracias, cuando reconocemos que aquello que nos dan es un don indebido, cuando somos capaces de pedir permiso, de no invadir,
el espacio de otro. Cuando somos capaces de pedir disculpas, vamos ejercitándonos en la humildad, en la sencillez. Y es que precisamente un corazón, una persona arrogante y soberbia, no sabe dar gracias. Esa persona es un mal educado. Pienso, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, ¿por qué le voy a dar las gracias? Pues si ya le pagué el servicio que me está brindando, no me está haciendo ningún favor. Cuando pensamos que lo merecemos todo. Y entonces somos arrogantes, altaneros, maleducados, porque no sabemos agradecer. Yo creo que a todos nos ha tocado vivir estas experiencias de personas que les ayudas en algo y no son capaces de dirigirte una mirada, una palabra amable y sencilla. Gracias. Cuando alguien no sabe agradecer, pues manifiesta su frivolidad, su orgullo. Se experimenta como alguien que lo merece todo. No tiene por qué dar gracias. Entonces la gratitud, comencemos pues con esta idea. La gratitud es una virtud humana que nos ejercita en la humildad. Saber y reconocer los dones que recibimos y la ayuda que recibimos de los demás de manera gratuita. Y poderle decir a aquella persona que me ayudó, que me escuchó, que me ofreció un servicio, poder decirle amablemente, gracias. Esto te abrirá muchas puertas. La gratitud abre muchos corazones. La gratitud rompe muchas barreras. La gratitud te enseña a tener un corazón humilde y sencillo. El maleducado, el altanero, el soberbio no sabe dar gracias. Ejercitémonos pues en esta virtud humana, la gratitud. Y no solamente a nivel humano, sino que también debemos aprender a dar gracias a Dios. Ayer reflexionábamos, me amó y se entregó por mí. Este debe ser un motivo de eterno agradecimiento a Dios. Él no necesita de ti, no necesita de mí, Dios no necesita de nosotros. Y sin embargo, Él gratuitamente viene a buscarnos. Él no solamente viene a buscarnos, te ofreció a su Hijo único, ofreció a su único Hijo en sacrificio por ti, por mí, por la salvación. ¡Qué don tan grande! ¿Con qué le podremos pagar a Dios ese gran don de la salvación? Por eso, después de haber reflexionado ayer la grandeza del amor de Dios, me amó y se entregó por mí. También hoy nosotros podemos ponernos delante de Dios, decirle, gracias Señor, gracias por la salvación, gracias por este don tan estupendo que me has dado.
me amó y se entregó por mí. Los invito entonces a orar, a elevar a Dios nuestra súplica de acción de gracias. Y lo haremos recitando y meditando un salmo. Vamos a recitar el Salmo 115. Dice así: tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Oremos en silencio cada uno con este salmo. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El Salmo nos presenta el recuerdo de una situación de desgracia. Probablemente el orante del Antiguo Testamento había recibido una calumnia y Dios lo sacó de esa situación. Al experimentar el salmista la presencia de Dios que lo sacó de esa situación difícil, eleva una oración de gracias a Dios. Este comportamiento o esta oración de agradecimiento a Dios por su poder
y por su acción salvadora en favor del pueblo, es algo que permea, que está constantemente presente en la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel en la Sagrada Escritura constantemente da testimonio de su corazón agradecido a Yahvé por todos los prodigios y maravillas que ha realizado en favor suyo. Y así encontramos muchos salmos de alabanzas, de acción de gracias. Me viene a la mente, por ejemplo, el reconocimiento del poder de Dios en uno de los salmos cuando dice, cuando alaba a Dios por su misericordia, dice, tú nos sacaste del país de Egipto, dice, porque es eterna su misericordia. Tú nos salvaste de las manos de nuestros enemigos, porque es eterna tu misericordia. Tú elegiste a Israel, tu siervo, porque es eterna tu misericordia. Y así, el salmista va recordando cada una de las etapas de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios se ha hecho presente en la historia de ese pueblo. Y entonces el salmista reconoce, todo esto es obra de Dios, porque es eterna su misericordia. Y en muchos otros salmos y en muchas otras partes de la Escritura se canta, se alaba, se reconoce la grandeza de Dios. Alaba a Dios por su poder, porque se ha mostrado grande en favor de su pueblo. Entonces, al recordar el pueblo de Israel todas las maravillas que Dios ha hecho en favor suyo, eleva una oración de alabanza, de acción de gracias, por todo lo que Él ha hecho, por las maravillas obradas por Dios. La gratitud se convierte entonces en un himno de alabanza a Dios, al reconocimiento de su poder, de su misericordia. Es así entonces que también nosotros eso hacemos en misa. Nosotros también alabamos y damos gracias a Dios. De hecho, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Fíjense, por ejemplo, cuando estamos en misa, hay una parte en donde el sacerdote nos invita a elevar nuestros corazones a Dios y a la alabanza divina. Cuando el Señor dice, el Señor esté con ustedes. El pueblo responde, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, responde el pueblo. El sacerdote invita a elevar nuestro corazón agradecido a la presencia de Dios. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y luego el sacerdote hace una oración de alabanza. En esa parte de la misa es una oración de alabanza y de agradecimiento a Dios. El sacerdote dice, en verdad es justo y necesario alabarte, bendecirte, darte gracias. Y entonces viene el motivo por el cual agradecemos a Dios. Por la salvación, por el perdón que nos da, por habernos entregado a su madre como madre nuestra, por la entrega de Jesús en la cruz. En fin, viene y señala el sacerdote en esa oración que nosotros llamamos prefacio, se señala cuál es el motivo por el cual agradecemos y alabamos a Dios. Muchas veces
estamos distraídos en misa y a lo mejor esta parte se nos escapa y no nos unimos a la oración y a la acción de gracias que el sacerdote eleva a Dios, quizás porque estamos distraídos pensando en otras cosas. Los invito a que se fijen, a que se unan cuando vayan a misa, a que se unan a esta oración, a esta acción de gracias que el sacerdote eleva a Dios en el sacrificio de la Eucaristía. Y que tú también, junto con el sacerdote, eleves tu alabanza, tu acción de gracias, el reconocimiento de la grandeza de Dios por la gran obra de la salvación. Y la gratitud debe ser algo, la gratitud hacia Dios debe ser un comportamiento constante y permanente en nuestra vida. Debe ser un hábito que tenemos que tomar en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo cotidiano. Desde que te levantas, ¿qué es lo primero que debes hacer? Elevar tu pensamiento, tu alma hacia Dios y decirle a Dios: gracias, Dios mío, porque hoy me dejaste amanecer, porque puedo contemplar la belleza de tu creación, porque puedo respirar. Gracias porque me has conservado la vida hasta el día de hoy. Que nunca se nos olvide que cuando nos levantamos, nuestro primer pensamiento, nuestros primeros sentimientos deben ser hacia Dios. Sentimientos de gratitud y de alabanza por el gran don de la vida, por el gran don de la salvación. Aprender a dar gracias a Dios por los alimentos que nos da. Desgraciadamente hoy se ha perdido mucho esta virtud cristiana de orar en familia antes de tomar los alimentos, de darle gracias a Dios por ese don, de bendecir nuestra mesa. Una oración sencilla, no necesitamos grandes palabras. Decirle: Señor, te damos gracias por esos alimentos que pones hoy en nuestra mesa. Bendícelos. Da pan a aquel que no lo tiene. A nosotros, enséñanos a ser agradecidos y a compartir nuestro pan con los más necesitados. Basta. Una oración sencilla. Gracias, Señor, por este don. Antes de ir a dormir, darle gracias a Dios por todos los beneficios que Él te ha concedido. El don del trabajo. El tener trabajo es un regalo de Dios. Dar gracias por tu familia, por tus seres queridos. Dar gracias porque te puedes mover, por el don de la salud, o también por el don de la enfermedad. La enfermedad también es un regalo de Dios, porque a través de la enfermedad también te unes íntimamente a Cristo, en su dolor, en su sufrimiento. A través de la enfermedad también subes a la cruz con Cristo. Es en la enfermedad cuando Cristo te enseña y te invita: sube a la cruz conmigo, comparte estos dolores para la redención de todo el mundo. También puedes decirle: Señor, te doy gracias porque a través de la enfermedad me invitas a subir contigo a la cruz. Por el don de haber
conocido quizás personas nuevas, la alegría de haber realizado bien tu trabajo, porque Dios te ha dado la capacidad de aprender, de ayudar a los demás, de sentirte útil. En fin, muchos son los motivos de darle gracias a Dios. Dios ama el corazón agradecido. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando Jesús curó a aquellos leprosos, 10 leprosos, y de esos 10, solamente uno regresó a dar gracias. Y Jesús le dice, ¿que no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido más que uno que ha regresado a dar gracias a Dios. Y Jesús le dice a aquel hombre, tu fe te ha salvado. De hecho, si ustedes se fijan también en el prefacio de la misa, en algunas partes dice, es nuestro deber y salvación dar gracias. Porque cuando das gracias, ejercitas tu corazón humilde y te experimentas necesitado del amor y de la misericordia de Dios. Y entonces te pones en camino de salvación. Por eso dice, es bueno y necesario darte gracias, Señor. También la gratitud nos pone, el ser agradecido nos pone en camino de salvación. Es bueno darte gracias y nuestra salvación. Es entonces que debemos aprender en nuestra vida ordinaria a ser agradecidos, a elevar nuestra mirada al cielo y decirle a Dios con la sencillez y la limpieza del corazón, gracias, Señor, gracias. Como este hombre del Antiguo Testamento, en el Salmo que hemos escuchado, este hombre reconoce que Dios lo sacó de aquella situación de desgracia, de padecimiento, y por eso le dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré? ¿Cómo le pagaré yo a Dios que haya entregado a su Hijo por mí? ¿Cómo le pagaré a Dios que haya abierto para nosotros las puertas del reino de los cielos? ¿Cómo le pagaremos a Dios que haya dejado a su Hijo Jesús en el sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo le pagaré a Dios que me haya hecho su Hijo en el sacramento del bautismo? ¿Cómo le pagaré a Dios? A Dios no le podemos pagar con dinero, pero sí le podemos pagar con nuestro amor. Entre nosotros decimos, amor con amor se paga. Ciertamente, el amor de Dios por nosotros es un amor infinito, eterno, que no se puede comparar con ese pequeño amor que yo le puedo dar, este pequeño amor lleno de imperfecciones, porque así son nuestros amores hacia Dios. Somos pequeños, somos limitados, somos imperfectos. Pero ese amor que tú le quieres dar a Dios, ese es es el amor que Dios acepta de ti. ¿Cómo le pagaré a Dios todo el bien que me ha hecho? Amándolo.
entregándome a Él como Él se ha entregado por mí. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Creyendo en Él, confiando en Él, convirtiéndome verdaderamente en discípulo de Jesús. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Mi Padre los amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Invocando su nombre, alabándolo, reconociendo la grandeza que Él es, reconociendo su misericordia, elevando mi oración de alabanza, de súplica, de acción de gracias. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Invocando su nombre, amándolo, cumpliendo su voluntad, entregándole mi corazón. Es entonces otra manera de mostrar nuestra gratitud a Dios, dice el Salmo: cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Eso es una cosa importante, hermanos. Si tú le prometes algo a Dios, si tú le haces un voto, cúmplelo. Por eso, antes de prometer algo a Dios, tengo que pensar si puedo cumplir esa promesa. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones difíciles, de las cuales no sabemos cómo salir de ellas? Y en nuestro grito de desesperación hacemos promesas a Dios que no podemos cumplir. Por eso, antes de prometer algo a Dios, piensa: ¿qué voy a prometer? ¿Puedo cumplirlo? Porque a Dios se le deben cumplir los votos que hacemos. Dice: ¿cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alabando su nombre, reconociendo su grandeza, su poder, cumpliendo los votos que le has hecho. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Quiere decir que aquel orante del Antiguo Testamento da testimonio de la grandeza y del poder de Dios, de los beneficios que ha recibido de la mano poderosa de Dios. Pero dice: voy a cumplir mis votos en presencia del pueblo, es decir, para dar testimonio de toda esa grandeza que Dios ha hecho por mí, cómo se ha mostrado misericordioso con nosotros. Queridos hermanos, nosotros también, así como el pueblo de Israel, tiene una memoria y recuerda las obras, los prodigios que Dios ha obrado por él en el pasado. Y esa memoria lo lleva a darle gracias a Dios. El pueblo se da cuenta: Dios ha estado conmigo en estas situaciones difíciles. Y si ha estado Dios en el pasado, Dios estará también en el presente. Por lo tanto, la fe se convierte en el presente en confianza en Dios. Y hacia el futuro, como esperanza.
también para nosotros, queridos hermanos. Recordar, hacer un recuento en mi vida personal y vivir aquellos momentos en que yo he experimentado la presencia salvadora de Dios en mi vida y poderle decir a Dios: gracias, Señor, reconozco que has estado conmigo, estuviste conmigo en esta situación difícil, he experimentado tu presencia aquí, acá, en mi vida, en mi historia de mi vida personal. Te doy gracias porque he experimentado tu amor. El recordar la presencia de Dios en el pasado, en mi vida, me lleva a contemplar también mi fe, cómo Dios está presente hoy también en mi vida. Y eso me debe dar confianza. Decirle: Dios ha estado siempre conmigo. Hoy está también, hoy aquí conmigo en esta situación difícil. Confío en Él. Pero esta fe también me debe llevar a la esperanza. Dios ha estado conmigo en el pasado. Confío que Él está ahora aquí presente. Confío en Él. Y hacia el futuro, confío también que Él no estará, que nunca me abandonará, porque su amor es un amor fiel por mí. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Con Él a mi lado, nada temo. Por lo tanto, la fe nos debe también llevar a una alabanza, a una acción de gracias, a reconocer la presencia de Dios en mi vida, en mi historia, a confiar que Dios está aquí presente y agradecerle por su poder. Y hacia el futuro, esta fe se convierte en esperanza, de saber que Él siempre estará con nosotros. Que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, aprendamos a dar gracias, a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, especialmente la presencia de Jesús. Por lo mismo, quiero invitarlos a reflexionar un pasaje evangélico que nos llena de consuelo y de confianza. Se llama la parábola del buen samaritano. Está tomada del Evangelio de San Lucas. Si tienen la Biblia en su mano, pueden seguir la lectura. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, de los versos 29 en adelante. Dice así: pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle, le dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio, le vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él
y al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y le montó sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Ante la pregunta de este maestro de la ley, pero ¿quién es mi prójimo? Con esta parábola, Jesús nos describe, no es tanto quién es el prójimo, sino nos describe la actitud. ¿Quién se comportó como prójimo? Ser prójimo es una manera de actuar. ¿Quién se comportó como prójimo? El que tuvo compasión de él. El Evangelio nos presenta entonces estos personajes. Primero, el sacerdote que pasa de largo. El escriba igualmente pasa de largo. Está un hombre en desgracia, herido, y un samaritano que tiene compasión de aquel hermano que está en desgracia. Entonces, el Evangelio quiere que pongamos atención en el comportamiento de este buen samaritano. ¿Y quién es ese buen samaritano? Ese buen samaritano es Jesús. ¿Quién es ese hombre herido que cayó en manos de los salteadores? Ese eres tú. Somos cada uno de nosotros. Cuando en nuestra vida nos sentimos heridos, lastimados, cuando sentimos que las situaciones de la vida nos han golpeado y nos han dejado tirados, medio muertos. Y en aquellas situaciones también nosotros estamos esperando a ese buen samaritano, que es Jesús. Estamos esperando a ese buen samaritano que se acerque a nosotros, que se incline, que tenga compasión de nosotros. Estamos esperando a ese buen samaritano que es Jesús, que cure nuestras heridas con el aceite de su misericordia, con el aceite de su esperanza, de su consuelo. Que Él venga a curar nuestras heridas con el aceite de su perdón. Jesús es el buen samaritano que tiene compasión de ti, que Él no te deja sumergido en la desgracia. Él te levanta, sana tus heridas, cura tus enfermedades. Él perdona todos tus pecados. Él levanta tu esperanza. Cuando todos te abandonan, Jesús, el buen samaritano, está ahí contigo.
A lo mejor tú puedes esperar, es que yo esperé que esta persona me ayudara, y ante tu situación de desgracia, ¿qué sucedió? Pasó de largo. Es que yo creí que esta persona sí me iba a dar la mano. También te falló. Pasó de largo. No se comportó como prójimo contigo. Pero Jesús nunca va a pasar de largo. Nunca. Él es el buen samaritano. El que tiene siempre compasión de ti. Me amó y se entregó por mí. Es entonces este evangelio que debe de llenarnos de esperanza, de confianza. Jesús es mi buen samaritano. Él nunca va a pasar de largo ante mi sufrimiento, ante mi dolor, ante mis necesidades. Y por eso, darle gracias todos los días. Jesús, tú eres el buen samaritano que tiene compasión de mí. Tú eres el buen samaritano que venda y sana mis heridas. Tú eres el buen samaritano que nunca pasas de largo. Dar gracias a Dios, a Jesús, por su amor, su cercanía, su misericordia. Alabarle, confiar en Él, creer en Él. Pero nuestra gratitud hacia Dios no debe quedarse solamente como en un himno de acción de gracias. Debemos hacerlo, pero no solamente ahí. No solamente queda ahí nuestra gratitud. Nuestra gratitud también debe de manifestarse en aprender a ser compasivos como Jesús tiene compasión de nosotros. Que tú también seas ese buen samaritano. Que tú también, al ver la situación de dolor de tu hermano, no pases indiferente. Sabes que te necesita. Sabes que necesita de tu mano para seguir caminando. Ten compasión. Ten compasión a lo mejor ahí mismo, en tu familia, con los que están cerca de ti. No pases indiferente ante el sufrimiento cuando, por ejemplo, hemos tenido una riña, un disgusto entre hermanos ahí en la familia. Pues yo no le hablo. ¿Por qué le voy a hablar? Ten compasión de tu hermano, se equivocó, te ofendió, discúlpalo. Sabes que alguien la está pasando mal. Y no puede decir, que se rasque con sus uñas. A ver, ¿cómo sale de esa situación? A mí qué me importa. No, hermano. Tienes que aprender a ser buen samaritano. Ofrecer tu ayuda a aquel que te necesita. Aprender a dar tu perdón. Aprender a dar una palabra de consuelo cuando alguien está triste. Ahora es difícil, pero también, ¿por qué no? Ir a visitar a alguien enfermo, que tú sabes que la está pasando mal. Ten un corazón compasivo, cercano, como Jesús tiene compasión de ti. Jesús es el buen samaritano. También tú debes ser un buen samaritano para los demás. Entonces, el ser agradecido a Dios implica todo esto. Implica hacerle himnos de acción de gracias. Se levantaré la copa de la salvación, dice el Salmo, e invocaré tu nombre.
elevar himnos de alabanza, de gratitud a Dios Padre, a su Hijo Jesús, por medio de su Espíritu, que nos ha dado el gran don de la salvación. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Amándolo, entregándote a Él, como Él se ha entregado por ti. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Teniendo un corazón compasivo, siendo un buen samaritano, como Jesús es el buen samaritano que está siempre contigo. Les agradezco a todos su atención en este cuarto día de reflexión de nuestros ejercicios cuaresmales. Que el Señor nos conceda la gracia de tener un corazón agradecido, que reconozca siempre los beneficios de su mano bondadosa. Te damos gracias, Dios bueno, por este momento de reflexión, porque hemos experimentado tu presencia en medio de nosotros. Bendito sea tu nombre y alabamos tu poder. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Tú que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan todos buenas noches. Nos vemos el día de mañana.